El 29 de abril de 2021, la policía entró en una casa en Colorado, tras recibir una alerta inquietante. Dentro lo que encontraron no encajaba con nada habitual. Un cuerpo estaba tumbado en la cama, rodeado de luces de Navidad, maquillado y vestido como si fuera parte de un ritual. Era de color azul y parcialmente momificado. Llevaba días, quizás semanas, allí dentro. La llamaban Mother God. Sus seguidores aseguraban que no estaba muerta, que estaba ascendiendo, que seguía viva, pero la realidad era muy distinta. Aquello era el final de Love Has Won, pero su historia tenía mucho más detrás. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar otra vez sobre una secta. Ya os traje hace un tiempo el caso de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días, liderada por Warren Jeffs, que os dejo los enlaces por aquí por si no habéis visto esos vídeos todavía. Y hoy vamos a hablar sobre Love Has Won, una secta cuyo líder era una mujer bastante atractiva, cosa bastante peculiar ya que los líderes de sectas suelen ser hombres normalmente con pintas extrañas. Y lo siento porque si me oís la voz un poco rara es que estoy un poco congestionada. Pero antes que nada, si te gusta el True Crime, no es la primera vez que estés en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos. Ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un nuevo caso. Y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Amy Carlson nació el 30 de noviembre de 1975 en Kansas, aunque creció en Dallas, Texas, y tenía dos hermanas. Venía de una familia pobre, aunque según su madre las niñas no eran conscientes de ello, ya que trataban de criarlas sin conocer las preocupaciones económicas familiares. Desde pequeña, Amy mostró interés en temas espirituales y religiosos, y era diferente a las chicas de su edad, por lo que no hacía muchos amigos. Tenía inquietudes a las que trataba de dar respuesta a través del misticismo, y la meditación y las tradiciones esotéricas comenzaron como un juego, que en sí mismo no tiene nada de malo. De hecho, está científicamente demostrado que la meditación es muy beneficiosa para el ser humano. Sin embargo, a principios de los 2000 comenzó a interesarse por la filosofía New Age, la conexión con energías cósmicas, la reencarnación y el despertar espiritual. Amy tuvo su primer hijo a los 20 años, pero el padre, un chico al que había conocido de fiesta, no lo reconoció. Más tarde tuvo dos hijos más con dos hombres diferentes, pero las relaciones tampoco resultaron y al final Amy tuvo que trabajar duro para mantener sola a sus hijos. Trabajó en un McDonald's, sabía hablar con la gente, descubrir sus necesidades y liderar equipos, así que no tardó en ascender a gerente. Mientras tanto, Amy empezó a conectar con otros practicantes de espiritualidad a través de internet en foros y comunidades, y así dio con Amerith White Eagle en el portal de lightworkers.org. En 2007, mientras cenaba con su madre y sus hermanas en un restaurante, celebrando un cumpleaños, Amy se levantó de repente de la mesa, pidió perdón y se fue. Se fue a su casa, se llevó todas sus cosas y no volvió nunca más. Como decía no tener ataduras con el mundo terrenal, abandonó a sus tres hijos de forma repentina y ale, chao, se fue sin dar explicaciones. Y así es como, después de hablar durante solo 17 días, Amy queda con Amerith White Eagle. Se convirtieron en pareja a pesar de la diferencia de edad. A él la verdad le había tocado la lotería, porque ella en ese momento era un pibonazo y el señor pues bueno, no jugaba en la misma liga, la verdad. Amy se mudó con él a una casa que la verdad está guapísima. A mí me mola mucho, o sea, no me importaría vivir en una casa así para nada. Y aunque en lo físico tal vez no pegaban mucho, en lo espiritual parecía que sí. Ambos estaban muy conectados con la naturaleza, creían en la ascensión y en separarse de este mundo, en el cual, según ellos, estaba todo programado. No obstante, Amerith defendía la idea de que todos somos dioses, seres divinos a nuestra manera. Pero la visión de Amy fue diferenciándose bastante con el tiempo de esa idea, como ya iremos viendo. En cualquier caso, juntos crearon The Galactic Federation of Light, la Federación Galáctica de la Luz, ya que para Amy era importante expresarse a través de internet y hacer llegar su mensaje a más personas. Y también crearon un periódico online llamado El Diario Galáctico Gratuito. En 2009, Amy y Amerith empezaron a subir también vídeos a internet en los que se autoproclamaban Mother God y Father God.
Madre Dios y Padre Dios. Pero poco a poco Amy empezó a creerse más Dios que los demás. En 2012 se separó de Amerith y de la Federación Galáctica de la Luz. Robó las joyas de Amerith y transformó todo lo que él le había enseñado en su propio beneficio. Empezó a haber muchos Father God. El primero que sustituyó a Amerith fue Miguel Lamboy. Y quedaos con ese nombre que será relevante en la historia. El siguiente fue un tal Andrew, a quien Amy, después de administrarle una cantidad muy alta de setas, convenció para acostarse con ella, aunque a él no le atrajera especialmente. Aún así, lo convenció para ser su Father God, porque Andrew era bueno con los ordenadores y a Amy eso le convenía mucho. Él la ayudó a crear la web y el marketing para Love Has Won, porque antes barajaban nombres cutres como el equipo terrenal del primer contacto y cosas así. Y este chico, que tenía algo más de visión, propuso el nombre de Love Has Won y rehizo la web y tal. Aunque el email de contacto que tenían era mothergod y 7 unos, o sea, mothergod1111111@gmail.com. Me la imagino en plan, pon mothergod@gmail.com y el tío ahí, ya está pillado. Y ella, pues pon un 1. No, también está pillado. Pues pon otro 1. También pillado. Pues pon otro más. Y así. Luego resulta que Amy también se compraba su ropa y avalorios en Amazon. O sea, era diosa madre hippie, pero de Amazon. ¿Para qué comprar artesanos locales o tienditas esotéricas o cosas así, siendo diosa madre, ¿no? Si puede serlo de Amazon. Ya solo le faltaba tirar de AliExpress o de Shein. La idea que Amy transmitía era que solo podía haber una Mother God, pero los Father God podían ir cambiando, obviamente para su propio beneficio. En cuanto se cansaba de uno, le decía algo como: oye, mira, que los ángeles me han dicho que tú no eres el Father God, que se habían equivocado, que en realidad es este otro. Y ale, destituido. Aún así, muchos se quedaban en el grupo, que llegó a tener entre 20 y 40 miembros en sus diferentes etapas. La teología de Love Has Won era fluida y muy ecléctica. Combinaba espiritualidad New Age, teorías de la conspiración, elementos de las principales religiones abrahámicas y cultura popular. Básicamente todo lo que a ella le venía en gana, la verdad, un batiburrillo de cosas. Amy tampoco se cortaba a la hora de asegurar que era la reencarnación de varios dioses y figuras históricas y religiosas. Decía que era un ser divino de 19.000 millones de años que había dado a luz a toda la creación. Carlson afirmaba haberse reencarnado 534 veces, incluyendo personajes como Cleopatra, Juana de Arco, Marilyn Monroe y hasta el mismísimo Jesucristo. También decía que Donald Trump había sido su padre en una vida pasada. Decía que guiaría a 144.000 personas hacia una quinta dimensión. Se referían a nuestro mundo como la tercera dimensión y sostenían que ellos debían ascender a la quinta. Creían que el mundo estaba gobernado por una cábala decidida a mantener al planeta en un estado de baja vibración. También mostraban apoyo a otras teorías de la conspiración, como que la pandemia del COVID-19 había sido planeada, la negación del 11S, la negación del Holocausto o que el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook había sido un engaño. Además, algunos de sus miembros hicieron comentarios antisemitas y racistas, incluyendo muestras de apoyo a Adolf Hitler. También hay grabaciones en las que se ve a Carlson tratar con violencia a un gato y castigar a un niño encerrándolo en un armario mientras este grita de terror, mostrando ella una actitud muy hostil hacia el menor. 1, 2, 3. Up, back up. 2 more. Yep. Out, time out. Yep. You're not listening. I've got something to say to that. Nobody listens. No, they don't. Nobody listens. You know what people need? What do people They better need? listen. A pesar de todo eso, un grupo central de entre 12 y 20 miembros vivía con Carlson en Creston, un pequeño pueblo del condado de Saguache al sur de Colorado. Todo lo que ocurría dentro de Love Has Won se conoce porque ellos mismos lo retransmitían en directo, y terminó convirtiéndose casi en una especie de gran hermano. El grupo realizaba transmisiones diarias en YouTube para reclutar nuevos miembros, solicitar donaciones y promocionar productos New Age, medicina alternativa y suplementos vitamínicos. Ofrecían incluso cirugía
etérica que costaba muchísimo dinero por sesión, asegurando que podía eliminar enfermedades como el cáncer y la energía negativa del cuerpo. El grupo y sus actividades tenían prácticamente todas las papeletas de ser una secta. Amy les decía que si comían menos, su vibración era más alta, así que terminó convenciéndolos de privarse de alimento y de sueño. Well, when are you going to get up? Because everyone's up. We never went to sleep. Why are you sleeping? Your first fractal. I asked you if I could. Oh, yes, you did. And you did, and then we got you up, remember? El fanatismo y los delirios místicos estaban más que presentes. Amy tenía un control absoluto sobre sus seguidores. Les decía que ella era la única que podía mantenerlos a salvo cuando llegara el supuesto apocalipsis. Típica baza que juegan las sectas, la del inminente apocalipsis. Y decía que el universo estaba en un proceso de transformación y que quienes siguieran sus enseñanzas eran los elegidos para formar parte de esa nueva era espiritual. De hecho, anotaban todo lo que Amy hacía, desde detalles como cuántas veces estornudaba, su peso o lo que comía, todo lo que decía, básicamente todo, como si se tiraba un pedo que lo iban a apuntar. Muy absurdo todo. La mayor parte del tiempo fueron un grupo pequeño de entre 12 y 25 personas, pero los mantenía completamente aislados sin tener contacto con sus familias. Amy y su círculo cercano sometían a los nuevos miembros a una fuerte presión para que rompieran con sus vínculos familiares y de amistad. Según ellos, eso formaba parte de una purificación, y no hacerlo significaba no tener una auténtica voluntad de encontrar la verdadera espiritualidad. En los directos difundían los supuestos mensajes que Amy recibía de los galácticos, que eran en su mayoría celebridades fallecidas que, según ella, se mantenían en contacto con ella y estaban lideradas por el espíritu del actor Robin Williams. Sí, el de Jumanji, el Club de los Poetas Muertos, el indomable Will Hunting, Patch Adams y todo eso. Amy decía que en el momento del apocalipsis, Robin Williams bajaría del cielo en una nave espacial pilotada por John Lennon para recogerla y llevarla a un supuesto paraíso, a la quinta dimensión. Los galácticos, además de Robin Williams y John Lennon, incluían a personas como Patrick Swayze, Whitney Houston, Prince, Carrie Fisher, Tupac Shakur, David Bowie, Jenny Wilder, Michael Jackson e incluso Donald Trump. ¿Qué diréis? ¿Pero si está vivo? Sí, pero Amy aseguraba, como ya os dije, haber sido su hija en una vida pasada y lo apoyaba a tope. Amy, como madre diosa, trataba de mostrarse siempre amable y tranquila con todo el mundo. Decía que había superado todos sus traumas y que era pura luz, pero eso no era la realidad. A veces se salía de ese papel y empezaba a gritar a sus discípulos por verdaderas chorradas. My vision was chicken parmesan. So the fucking atoms turn around on me and get me meatballs. I didn't say meatballs. I love meatballs. But I didn't fucking say that. Holy shit, FF. Chicken parmesan. I get fucked up every fucking moment by you fucking motherfucking whores. My atoms. I'm like, I just need a tequila. Like, it takes like 5 rounds of whores to get me a tequila. I'm like, are you fucking kidding me? You know what? You can take your half-assed God and shove it up your fucking ass! I'm gonna take another tequila shot? I'll fucking do that shit. Bitch! Where's my tequila shot? Y lo justificaba diciendo que eran los galácticos o los espíritus hablando a través de ella, cuando en realidad estaba mostrando su verdadera cara, gritándoles borracha como una cuba. Your step, I don't know. My family, who birthed me into this reality of illusion, step forward. If you're not connected to me, you're out. Amy era en el fondo una mujer egoísta, con delirios de grandeza, con problemas de alcohol y muy manipuladora. Obviamente el perfil de sus seguidores era el típico de muchas sectas. Se le unían personas perdidas e insatisfechas, con problemas emocionales o de adicciones, ya sabéis, el perfil habitual.
Algunos incluso habían participado en otros cultos New Age y estaban decepcionados con sus experiencias previas, por lo que continuaban buscando algo más allá. Una cosa que atraía a nuevos miembros era la cantidad de chicas jóvenes y guapas que había en la secta, así como la libertad con la que consumían alcohol y otras sustancias. Llegaron a tener 20.000 seguidores en Facebook y 10.000 en YouTube. La vida del grupo era casi como estar en un campamento militar, con una disciplina muy estricta. Tenían horarios rígidos para meditar, realizar rituales o tareas comunitarias, y si mostraban dudas o descontento podían ser castigados con aislamiento o con ejercicios de humillación pública. Mientras tanto, Amy recaudaba fondos de sus seguidores y vivía una vida bastante cómoda, con todo lo que deseaba gracias al dinero del grupo, las donaciones y los altos precios de sus enseñanzas espirituales y los productos que vendían en su web, como charlas, curaciones online y artículos como velas, aceites, suplementos vitamínicos, supuestos dispositivos energéticos y plata coloidal. La plata coloidal es un líquido que contiene partículas de plata y que todavía hoy se sigue vendiendo como antibiótico natural. Amy aseguraba que era capaz de curar todos los males del cuerpo, que la humanidad era víctima de un complot mundial y que la supuesta panacea de la plata coloidal era ocultada por las farmacéuticas, que, según ella, no querían que se conocieran sus beneficios para mantener a la gente enferma y seguir vendiendo medicamentos que nos enferman más. Llegaron incluso a promocionarla como cura del COVID-19, ya que recordemos que todo esto ocurrió hace relativamente poco. Actualmente se puede encontrar plata coloidal incluso en Amazon, pero ya se ha demostrado que no es beneficiosa para el ser humano. Su consumo, de hecho, puede provocar efectos secundarios graves. El más conocido es la argiria, una condición en la que la plata se acumula en los tejidos del cuerpo y tiñe la piel, los ojos, los órganos internos, las uñas y las encías de un color azul grisáceo permanente. Además, puede interferir con la absorción de medicamentos como antibióticos o la tiroxina. Después de varios Father God, John Henry, un chico aparentemente tranquilo, cariñoso y muy amable, pasó a convertirse en Father God y aparecía junto a Amy en muchísimos directos. Pero cuando llegó al grupo Jason Castillo, un hombre con una pulsera de localización en el tobillo, todo energía oscura, todo típico malote tóxico y machista, Amy cambió rápidamente el relato. Se inventó una milonga y le dijo a John que los galácticos le habían dicho que se habían equivocado, que él en realidad era el padre del multiverso y que el verdadero Father God era el Jason Castillo este, que ahora lo veía claro. Básicamente fue como un venga chao, que te pires, que estés más machote, que estés más malote, ahora me quiero beneficiar a este, así que tú ahora vas a ser el padre del multiverso para que te quedes contento y te quedas por aquí pululando, que no te vayas, pero que te quede clarito que ahora me chusco al otro. Y el pobre John este hasta le dijo algo en plan, oye, que yo no creo que este sea Padre Dios, que este es un poco mala onda el pavo, no me parece a mí muy Dios. Y en plan, que sí, que no me rayes, no contradigas a los galácticos o los ángeles o los espíritus o lo que sea. Entonces Amy empezó una relación con Jason Castillo, que había sido sin techo por decisión propia y exadicto a las metanfetaminas, con un largo historial de antecedentes. Empezó a poner heavy metal en la casa y en los directos. Ya no se escuchaba todo el rato música espiritual, y Amy comenzó a descontrolar cada vez más sus adicciones, la marihuana y el alto consumo del alcohol, que ahora tomaba hasta que perdía el conocimiento. Algunos de los adeptos creen que él fue quien llevó a Love Has Won a la perdición y quien trajo la oscuridad a la casa. Representaba una masculinidad muy tóxica. Jamie pensaba que podría cambiarlo con amor y palabras bonitas, pero la realidad es que acababa dejando que hiciera lo que quisiera y se dejaba manipular por él. Finalmente, él terminó matando como la persona que fue, algo que él mismo llegó a admitir en el documental de HBO. Jason los fines de semana salía, consumía metanfetamina y luego volvía. Ella le gritaba, él se iba al sótano y así una y otra vez. Tenían una relación muy tóxica. Finalmente, él abandonó la secta durante unas semanas para supuestamente desintoxicarse y tras ese periodo volvió. Hay una grabación de su regreso en la que se ve a Amy toda emocionada porque vuelve, arreglándose y echándose colonia en plan esta noche follo. Con todos los excesos de alcohol y otras sustancias, incluido el abuso de la plata coloidal, la salud de Amy comenzó a deteriorarse. Tampoco comía apenas, sufría anorexia y deshidratación, y lo justificaba diciendo que cuando llegara el momento de ascender tenía que mantener un peso muy bajo para que John Lennon y Robin Williams pudieran llevarla en su nave. Su medicina era el alcohol, la marihuana
la plata coloidal, algo que también tenía su propia justificación dentro del grupo. Decía que los medicamentos convencionales eran los que enfermaban a las personas y que el alcohol, al ser natural, era bueno para ella y era su medicina. También decía que la plata coloidal revertía lo malo que podría hacerle el alcohol en el cuerpo. Con todo esto, terminó paralizada de cintura para abajo. Su piel empezó a volverse grisácea y luego azulada o verdosa, debido a la argiria provocada por el exceso de plata coloidal, que además producían ellos mismos sin ningún tipo de control sanitario ni certificación. Y aún así, sus seguidores aseguraban en los directos que su deterioro no se debía a las sustancias que consumía, sino a que estaba absorbiendo todos los males del mundo. De hecho, creían que no moriría como tal, sino que experimentaría una transformación. Amy, por su parte, empezó a sentirse asustada por lo que le estaba ocurriendo, y llegó a decir que quizá no era una diosa, que igual estaba loca y se lo había inventado todo. Más tarde llamó a su madre y pidió a su familia que la visitaran, pero su madre decidió no ir. Cuando su estado de salud comenzó a volverse crítico, Amy pidió ayuda médica y dijo que quería ir a un hospital, pero sus seguidores lo consideraron una herejía y no la llevaron. Aseguraban que los médicos se quedarían completamente sorprendidos al verla porque creían que tenía 3 corazones y que además la medicina tradicional era una conspiración como Amy les había hecho creer. Además, sostenían que estaban presenciando un tránsito divino y esperaban la llegada de las naves estelares para llevarse a la diosa madre. A mediados de 2020 emigraron a Hawái porque Father God, Jason Castillo, así lo quería. Amy no quería ir, ya no podía caminar y tenían que llevarla en brazos de un lugar a otro, pero Jason insistió y finalmente ella cedió. En cuanto llegaron, no fueron recibidos de buena gana, ya que muchos sospechaban que se trataba de algún tipo de culto extraño. Amy, por su parte, decidió que para convencerles lo mejor era afirmar que ella era la diosa Pelé, la diosa volcánica de Hawái, no el futbolista. Y eso ya les enfureció del todo. Algunos habitantes consideraron aquellas declaraciones una blasfemia, una falta de respeto y un insulto para ellos, cosa que terminó con protestas frente a la vivienda de la secta. Llegaron incluso a apedrear la casa. Finalmente intervinieron las autoridades y se les pidió que abandonaran el lugar. Su familia llevaba tiempo sin tener contacto con ella, pero cuando vieron los directos y vieron su estado de salud lamentable, se preocuparon de verdad. Como sabían que no podían convencerla de cambiar, lograron persuadirla para acudir al programa de Dr. Phil. Durante la entrevista, aunque le expusieron lo que estaba haciendo, Amy no abrió los ojos y las explicaciones que daba para justificar sus acciones no tenían mucho sentido. De hecho, miraba a su familia y al presentador con una expresión de condescendencia, como diciendo: pobres mortales, me compadezco de vosotros. Cuando les echaron de Hawái, volvieron a Crestone, donde ya solo quedaban unos 15 fieles. En abril de 2021, la situación era tan grave que Amy decía que quería que la llevasen a un hospital, pero las arcángeles afirmaban que los galácticos lo habían prohibido y que ella había aceptado ese proceso, creyendo que lo que hacían era un regalo para ella. También dijeron que los galácticos les permitían administrarle relajantes musculares, pero tras hacerlo, Amy perdió la capacidad cognitiva y verbal. Supuestamente guiados por el espíritu de Robin Williams, vistieron el cuerpo, que ya apenas se movía, con una gorra y gafas de sol y se la llevaron de viaje a Oregón. Poco después, el 16 de abril de 2021, Amy falleció sola en su cama. Sin embargo, incluso tras su fallecimiento, los fieles lo negaban y afirmaban percibir latidos y actividad eléctrica en su cuerpo, y lo emitían en directo. Le daban masajes y le continuaron proporcionando plata coloidal durante 3 días más. Como creían que tenía 3 corazones, pensaban que seguía viva, y Jason Castillo dormía junto al saco de dormir donde estaba el cuerpo. Luego volvieron a Colorado con el cuerpo en el asiento trasero. De hecho, estuvieron unos cuantos días, esperando a ver si llegaba la nave que debía llevársela, que obviamente no vino nadie a llevarse nada, como os podéis imaginar, así que se volvieron a casa. Y ahí es cuando vuelve a aparecer la figura de Miguel Lamboy, el que había sido Father God tras Amerith y que llevaba toda la economía de la organización. De hecho, casi todas las propiedades y cuentas estaban a su nombre. En cuanto Miguel vio que Amy había fallecido y que estaban moviendo su cuerpo de un lado a otro, maquillándolo y actuando como si siguiera viva, se llevó todo el dinero, fue a la policía a denunciar lo que ocurría y desapareció.
nadie del grupo volvió a saber nada de él. El 29 de abril de 2021, la policía llegó al lugar y encontró el cuerpo de Amy rodeado de luces navideñas, maquillado y momificado, con un fuerte olor debido al estado de descomposición. Al principio pensaron que le habían pintado la cara, pero después se dieron cuenta de que era la piel de Amy que estaba azul. Los seguidores que convivían con el cadáver, entre los que había 2 menores, hijos de algunos de los seguidores, fueron arrestados, aunque posteriormente liberados al no apreciarse cargos por ningún delito, ya que según las grabaciones actuaban creyendo que cumplían la voluntad de Amy. La autopsia determinó que Amy había fallecido debido a la anorexia, el abuso de alcohol y el consumo de plata coloidal. Pesaba 34 kilos en el momento de su fallecimiento y tenía 45 años. Los miembros del culto publicaron en redes: "Diosa ha estado aquí, ella ya ha ascendido, ahora nos toca a nosotros". Las autoridades llegaron a temer un posible suicidio colectivo, pero finalmente no ocurrió nada de eso. Tras el hallazgo del cuerpo de Amy, parte del grupo se trasladó a Vermont y continuó con su prolífica producción de vídeos y la venta de distintos productos y servicios holísticos ya bajo otros nombres. Para las sectas del siglo XXI parece que no hay peor final que desaparecer de las redes sociales. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Fueron los seguidores culpables de dejar morir a Amy o fue ella misma quien se llevó a su propio final? Cuéntamelo en los comentarios. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.